La despreciaron en el baile real, pero el príncipe la eligió frente a toda la corte. Hoy verás cómo el brillo de los diamantes no pudo ocultar la crueldad de una corte que intentó pisotear a una joven inocente. La humillaron frente a todos, pero no contaban con que el corazón del príncipe ya tenía dueña. Si crees que el amor no tiene clases sociales, dale me gusta a este video y acompáñame hasta el final para presenciar el momento exacto en que el palacio se quedó en silencio. Fíjate qué cosa más curiosa. Ver a una mujer en el centro de un salón con el vestido roto y manchado de vino suele ser señal de derrota absoluta. Pero aquí es el inicio de una victoria épica. En este drama histórico, la corte se burla con crueldad sin saber que el silencio sepulcral que sigue a la música es el preludio de una tormenta social que nadie vio venir. Es profundamente paradójico pensar que una humilde costurera posea más autoridad moral y gallardía que todos los nobles enjollados juntos, desafiando la creencia rancia de que el oro es el único que define el valor real de un alma. Al fin y al cabo, esta es la historia que la corona intentó borrar con fuego y mentiras. Un relato poderoso donde la verdad brilla con una luz mucho más intensa que los diamantes más caros de la reina. Todos hemos estado en ese lugar oscuro y asfixiante donde nos hicieron sentir que no éramos lo suficientemente buenos para sentarnos a la mesa de los poderosos de este mundo. Helena representa vívidamente ese sentimiento universal de ser invisibilizado, esa punzada de injusticia que arde en las entrañas cuando te miran de arriba abajo, con la frialdad palaciega de quienes se creen dueños de todo. Ella no buscaba oro ni lujos banales, como los buitres que pueblan la corte, sino simplemente reclamar lo que le pertenece por derecho divino, humano y de sangre. Es una afirmación contraintuitiva que debemos abrazar. La dignidad no se viste de seda fina, se lleva grabada en el carácter inquebrantable de quien se atreve a soñar contracorriente. Vaya tela, al conectar profundamente con su lucha, descubrimos nuestra propia valentía interna para enfrentar a quienes, día tras día, intentan apagar nuestra luz propia. Ojo al dato. ¿Qué ocultaba Helena exactamente en su corsé que fue capaz de hacer temblar los cimientos de una monarquía que se creía eterna? No se trataba de una joya robada, sino de un secreto real enterrado bajo capas de miedo hace 18 años por una reina movida por la envidia y la rabia más ciega. Quédate con nosotros en Planeta Fatos, porque hoy descubrirás la razón contundente por la que el príncipe no eligió a su compañera por su belleza superficial, sino por una verdad devastadora que cambiará el rumbo de las naciones. La recompensa inmediata de este viaje es comprender que el amor prohibido no es una debilidad del corazón, sino la fuerza más disruptiva que existe para derribar imperios cimentados sobre la injusticia y el engaño. Prepárate para ser testigo de cómo este vínculo inquebrantable entre príncipe y plebeya desmantela décadas de mentiras y manipulaciones en un solo instante de justicia emocional. Fíjate bien, porque lo que estamos a punto de narrar no es una simple historia de pasillo. Es el latido de un reino que intentó silenciar la verdad detrás de un velo de opulencia. Helena no busca el brillo de las joyas, ni el peso de una corona sobre su cabeza. Lo que ella anhela, en lo más profundo de su ser, son respuestas que den sentido a un pasado que se le ha negado sistemáticamente. Es ese secreto real el que actúa como un imán invisible, arrastrándola hacia un destino que muchos considerarían un amor prohibido, pero que para ella representa la única forma de libertad posible. Aquí en Planeta Fatos, sabemos que la identidad es el tesoro más valioso que alguien puede poseer. Y Helena está dispuesta a arriesgarlo todo por encontrar la pieza que falta en su propio rompecabezas. Imagínatela por un momento caminando entre los muros fríos del palacio. Es como un pájaro de barro intentando alzar el vuelo entre majestuosas águilas de oro macizo. A simple vista, parece frágil, casi insignificante frente al metal reluciente y frío de la corte, pero hay algo en su esencia que es infinitamente más real que todo ese artificio. Mientras las águilas de oro están atrapadas en su propia rigidez y apariencia, el pájaro de barro tiene la capacidad de sentir, de cambiar y de elevarse con una fuerza que nace de la tierra misma. Esta conexión entre príncipe y plebeya no nació de la conveniencia ni de un baile de gala,
sino del reconocimiento mutuo de dos almas que saben que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se demuestra en la oscuridad de las caballerizas, bajo un cielo que parece romperse en llanto. ¡Estupendo! Vamos a profundizar en ese contraste sensorial que hace que este drama histórico se sienta tan vivo y punzante. Mientras en los salones de arriba el aire está saturado de nardo y sándalo, Helena respira el olor honesto del heno seco y la piel cálida de los caballos, un refugio donde no hay lugar para la mentira. Es en ese rincón olvidado donde ella se siente más ella misma, lejos de las miradas gélidas de la corte que intentan borrar su rastro. En el silencio de la cuadra, ella se pregunta si su vida es solo un error del destino o si hay un hilo invisible que la une a algo mucho más grande, un secreto real que late bajo sus pies. Imagínate el frío de las piedras contra sus manos callosas, una realidad que la hace sentir pequeña, como si no perteneciera a los lugares que soñamos. Pero esa vulnerabilidad es precisamente lo que atrae a Alejandro, un hombre que, aunque nació entre sedas, se siente más preso que libre. Para ellos, este amor prohibido no es un capricho, sino una balsa en medio de un naufragio de hipocresía. Al verla proteger a ese animal herido bajo la tormenta, él no ve a una sirvienta. Ve a una guerrera de la ternura, un pájaro de barro cuya esencia es más resistente que el metal más preciado. Si quieres fortalecer tu propio carácter ante las injusticias, te sugiero que te sumerjas en lecturas que alimenten esa resiliencia interna, como El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que te enseñará a encontrar propósito incluso en el barro. En Planeta Fatos, creemos que la verdadera riqueza es la claridad mental, y por eso te animamos a que, como Helena, nunca dejes de buscar tus propias respuestas. Porque, fíjate qué cosa, el vínculo entre un príncipe y plebeya es el reflejo de que el corazón no entiende de protocolos ni de barreras sociales. Para continuar con este drama histórico, debemos observar cómo la reina Sofía se retuerce en su trono, pues siente que el aire de palacio huele a chamusquina. Para ella, la simple idea de un vínculo entre un príncipe y plebeya es un insulto directo a sus antepasados y a la pureza de su sangre. Mientras observa las llamas devorar un viejo medallón, se convence de que su ley fría es la única que debe prevalecer sobre los sentimientos del pueblo. Ella sabe que las paredes tienen oídos y que cualquier secreto real mal guardado puede derrumbar su imperio de cristal. Ojito con subestimar a quien tiene el poder, pues ella está lista para ejecutar su golpe más cruel contra la dignidad humana. Pero mientras la soberana conspira, Helena sigue siendo ese pájaro de barro que busca su propia verdad en el silencio de las caballerizas. Ella no anhela las sedas, sino las respuestas sobre un pasado que alguien intentó borrar con fuego y olvido para usurpar el trono. En este relato de amor prohibido, su esencia es más real que el metal falso de la corte, porque el barro, aunque parezca frágil, es lo que sostiene al mundo. Si alguna vez te sientes invisible, recuerda que la luz más pura nace en los rincones olvidados, lejos del frío protocolo. Es en esa sencillez donde se cocina la verdadera justicia emocional que pondrá a cada uno en su sitio. Alejandro, atrapado en su jaula de oro, siente que este vínculo es lo único que le devuelve el aliento en medio de tanta hipocresía. Él ve en Helena el reflejo de una honestidad que no existe en los salones dorados, una fuerza imparable como la flor que nace en el asfalto. Aquí en Planeta Fatos, entendemos que el primer amor tiene el poder de borrar los apellidos para dejar solo el corazón latiendo libre. Pero la sombra de la reina es alargada y sus espías ya están moviendo las piezas del tablero para separar lo que el destino unió. ¿Qué crees que pasará cuando el pájaro de barro intente volar por primera vez sobre los muros de palacio? ¡Madre mía! Fíjate qué maravilla cómo el destino empieza a tejer su tela en los rincones más humildes de este drama histórico. Helena, lejos de amilanarse por su posición, comenzó a prepararse para lo inevitable en la penumbra de su habitación, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ella entendía que para enfrentar un secreto real de tal magnitud, no bastaba con la fuerza del corazón, sino que necesitaba una armadura que reflejara su verdadera esencia. Así es como empezó su propia transformación,
paso a paso, con la paciencia de quien sabe que el tiempo es su mejor aliado en Planeta Fatos. Mira qué lección de vida nos da esta joven al confeccionar su propio vestido con simples retazos de tela desechada por los demás. Es la analogía perfecta de cómo construimos nuestra autoestima, tomando los trozos de experiencias que otros consideran basura para crear algo único y valioso. En este contexto de amor prohibido, Elena no buscaba imitar la seda de la corte, sino demostrar que lo genuino nace de la superación personal. Si alguna vez te has sentido hecho de retazos, recuerda que tu valor no lo define el material, sino el arte con el que te reconstruyes. Te sugiero leer Piense y hágase rico para entender cómo la mente transforma la escasez en abundancia. Plan 1. Lo más hermoso de este vínculo entre príncipe y plebeya es que el amor no nació entre el lujo de un salón, sino semanas antes, en un encuentro fortuito. Alejandro se enamoró de la agudeza de su mente y de la profundidad de sus palabras mucho antes de verla con un vestido de gala, reconociendo una luz que no se vende en joyerías. Él comprendió que la verdadera nobleza reside en la capacidad de pensar por uno mismo, sellando un pacto que ningún protocolo palaciego podría romper jamás. Pero claro, llevar esa autenticidad al corazón de un nido de víboras es un desafío que pondría a prueba hasta al más valiente de los guerreros. Madre mía. Imagina a Elena en ese rincón oscuro, transformando harapos en una declaración de guerra silenciosa contra la soberbia de la corte. Cada puntada era un recordatorio de que su valor no dependía del oro ajeno, sino de su propia capacidad de reconstruirse desde las cenizas. En este drama histórico, ella aprendió que la autoestima se teje con la paciencia de quien no tiene nada que perder, etudo por ganar. Es como cuando decides invertir en tu propia educación o en activos sólidos. El crecimiento es lento, pero imparable. Te sugiero leer Los 6 pilares de la autoestima de Nathaniel Branden para entender por qué el valor de Elena era, sencillamente, inquebrantable. El encuentro previo con el príncipe Alejandro fue la chispa que encendió este amor prohibido, no por un roce accidental, sino por el choque de dos mentes hambrientas de autenticidad. Él, harto de los halagos vacíos de la nobleza, encontró en ella una sabiduría que no se enseña en las academias reales, ni se compra con títulos. Hablaron de libertad, de las estrellas, y de cómo un príncipe y plebeya pueden ver el mismo mundo con ojos totalmente distintos, pero corazones iguales. Fue una conexión tan profunda que el secreto real que los rodeaba parecía desvanecerse ante la fuerza de una conversación genuina y honesta. En Planeta Fatos, vemos que el intelecto es el afrodisíaco más potente que existe, capaz de derribar murallas que han resistido siglos de prejuicios. Pero las sombras en palacio son alargadas, y la reina ya sospechaba que el corazón de su hijo no latía al ritmo del frío protocolo. Elena sabía que entrar al nido de víboras con su traje de retazos era un riesgo mortal, una jugada de ajedrez, donde cada movimiento contaba para su supervivencia. Se preparaba no solo para un baile, sino para una confrontación donde su dignidad sería el único escudo contra la envidia y el desprecio de los poderosos. La tensión se sentía en el aire, como la calma que precede a una tormenta eléctrica que está a punto de desatarse sobre todo el reino. Sin saberlo, estaba a punto de cruzar el umbral hacia un lugar donde las apariencias matan, pero la verdad libera de forma explosiva. ¡Qué momento tan decisivo, amigo mío! Elena se encontraba frente al pequeño espejo empañado de su habitación, respirando hondo mientras se ajustaba a aquel vestido hecho de sueños y retazos. Por un lado, el miedo la acechaba como una sombra fría. Sabía que entrar en ese baile era como meterse de lleno en la boca del lobo. Si la reina Sofía sospechaba lo más mínimo sobre su cercanía con el príncipe, no dudaría en destruirla. Pero, ¿sabes qué es lo más potente de todo? Su convicción. Ella comprendió finalmente que su dignidad vale más que cualquier corona de oro. Ese amor prohibido no era una debilidad que ocultar, sino su mayor escudo para enfrentar lo que viniera. Se repetía a sí misma, como un mantra, que no era una plebeya disfrazada intentando encajar, sino una mujer valiente reclamando su lugar en un mundo de máscaras.
Mientras tanto, en las alturas del palacio, el príncipe Alejandro buscaba su mirada entre la multitud, ignorando a las duquesas que revoloteaban a su alrededor como mariposas sin alma. Él recordaba perfectamente aquel encuentro en las sombras de las caballerizas, donde la mente de Helena lo cautivó mucho más que cualquier joya cara. Para él, ella no era parte de un drama histórico ajeno que observar desde lejos, sino la protagonista de su propia búsqueda de libertad. Este vínculo entre príncipe y plebeya estaba a punto de ser puesto a prueba bajo las luces de los candelabros de cristal. En Planeta Fatos, siempre decimos que el conocimiento es la herramienta más afilada, y Helena lo estaba aplicando al pie de la letra. No solo se preparó físicamente, sino que blindó su espíritu contra los ataques que sabía que vendrían. Si tú estás pasando por un momento donde sientes que no encajas o que te subestiman, haz como ella. Busca referencias que expandan tu visión, como el libro El caballero de la armadura oxidada, para recordar que las barreras más grandes son las que nosotros mismos nos ponemos. Ella ya no era solo la chica que limpiaba establos, era la portadora de un secreto real que cambiaría el destino de todos. Con el corazón latiendo con fuerza y la barbilla en alto, dio el último retoque a su cabello y se dispuso a salir de las sombras para enfrentar su destino. ¡Ay, qué momento! Imagínate el salón de baile, un derroche de oro y perfumes caros que apenas logran tapar la podredumbre de las intenciones. Cuando las puertas se abrieron de par en par, un silencio sepulcral barrió la estancia, dejando a todos de piedra ante la presencia de Helena. Ella no caminaba, sino que parecía flotar con la dignidad de quien ya no teme al juicio ajeno, desafiando este drama histórico con su mirada. En ese instante, el estatus social se volvió humo, y hasta la reina Sofía sintió un escalofrío al ver a esa plebeya de espíritu indomable. Ninguna joya podía competir con la luz natural que ella desprendía, recordándonos que la elegancia de verdad no se compra ni se hereda. Sin embargo, por dentro, Helena sentía ese nudo en el estómago que muchos llaman el síndrome del impostor. Es esa sensación de estar en un lugar que no te toca, como cuando entras en una reunión de negocios importante y sientes que te van a pillar el truco. Pero fíjate qué cosa. La mayoría de los que allí estaban también llevaban máscaras, escondiendo sus inseguridades tras abanicos de seda y risas falsas. Aquí en Planeta Fatos, te digo que si alguna vez te sientes fuera de lugar, recuerda que actuar con autenticidad es tu mayor activo. No es necesario tener un título para tener presencia. Basta con saber quién eres y mantener el tipo ante las víboras. Tras el choque inicial, el silencio se rompió con una ola de cuchicheos venenosos que recorrían el salón como una corriente eléctrica. Aquel nido de víboras empezó a soltar su veneno, buscando la mínima grieta para humillar a quien se atrevía a desafiar el secreto real. Helena podía sentir la traición en cada mirada, una hostilidad que se mascaba mientras los nobles se agrupaban para defender sus privilegios. Era el preludio de una tormenta de amor prohibido que estaba a punto de estallar bajo las lámparas, donde las intenciones podridas se harían evidentes. Pero una mirada cómplice la sostenía, sin saber que la reina ya había orquestado un accidente fatal. Lo más doloroso no fue el golpe, sino el silencio cómplice de los nobles, que miraban con una mezcla de morbo y superioridad. En momentos así, uno siente que el mundo entero se pone en contra, pero aquí en Planeta Fatos te digo que es ahí donde se mide la verdadera estatura de una persona. Si alguna vez te sientes humillado públicamente, recuerda que tu reacción define tu victoria. Respira hondo y mantén la calma, como sugiere Marco Aurelio en sus meditaciones. No dejes que el veneno de otros contamine tu esencia de príncipe y plebeya, porque la dignidad es algo que nadie te puede arrebatar si no lo permites. Alejandro, paralizado por un segundo, vio cómo las lágrimas amenazaban con asomarse a los ojos de Helena, mientras la reina sonreía con una satisfacción gélida. Este amor prohibido estaba siendo pisoteado frente a la mirada de una corte que disfrutaba de la caída de la intrusa sin mover un dedo. Era el clímax de una injusticia que parecía no tener retorno. Un momento de cristal roto que marcaría un antes y un después en el destino del reino. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que,
entre las astillas del desprecio, estaba a punto de nacer la mayor muestra de rebeldía que el palacio hubiera presenciado jamás. ¡Qué gesto tan noble, por favor! En ese instante de tensión máxima, Alejandro hizo lo que nadie esperaba. En lugar de apartar la mirada, caminó firme hacia Helena. Con una elegancia que no se enseña en manuales, se quitó su pesada capa real y la colocó sobre los hombros de la joven para cubrir su humillación. Fue un acto de rebeldía pura en este drama histórico, una declaración silenciosa de que su amor prohibido estaba por encima de cualquier norma. Aquella capa no solo la protegía del ridículo, sino que envolvía a la pareja en una complicidad que dejó a la reina Sofía muda de asombro. Fíjate bien en la analogía del espejo, porque aquí se revela la verdadera sabiduría. Mientras los nobles veían una mancha en el protocolo, Alejandro veía en Helena el único reflejo de honestidad en una sala llena de máscaras. Para él, ella no era simplemente una pieza en el juego de príncipe y plebeya, sino la esencia misma de la verdad que anhelaba su corazón. Es como cuando encuentras un punto de luz pura que te permite ver el camino real entre tanto cristal sucio. En Planeta Fatos, entendemos que la belleza profunda es la que brilla cuando todo lo demás intenta apagarla con juicios vacíos. Como mentor, te digo que este es el ejemplo perfecto de cómo defender tus valores. Si ves una injusticia en tu entorno, haz como Alejandro. No te quedes callado, pon tu capa sobre quien lo necesite y actúa con integridad. Te recomiendo leer Las 21 leyes irrebatibles del liderazgo de John Maxwell para entender que el respeto se gana con acciones, no con títulos. Esta lección de justicia emocional estaba a punto de alcanzar su punto de no retorno frente a la reina, porque, aunque el protocolo se rompió, el mayor secreto real aún colgaba del cuello de Helena, listo para ser revelado. Madre mía, el silencio que se apoderó del salón era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Alejandro, con la mano firme sobre el hombro de Helena y su capa real aún cubriéndola, alzó la voz ante una corte que no sabía si indignarse o aplaudir ante tal muestra de amor prohibido. Con una determinación que solo nace de la convicción más profunda, anunció ante todos que no habría otra mujer en su vida ni en ese trono que no fuera ella. No era solo una elección romántica, era un acto de soberanía personal que desafiaba siglos de protocolo rancio, recordándonos que el valor de un hombre se mide por su capacidad de proteger la verdad, incluso cuando el mundo entero le da la espalda. En ese instante, la dinámica de príncipe y plebeya se transformó en algo mucho más sagrado, un vínculo que no pedía permiso para existir, sino que exigía el respeto que la autenticidad siempre merece en Planeta Fatos. Fue entonces cuando Helena, con una calma que emanaba de lo más profundo de su ser, decidió que ya no era tiempo de ocultarse ni de ser ese pájaro de barro que temía a las águilas de oro. Ante la mirada atónita de la reina Sofía, sacó aquel objeto que llevaba escondido como su tesoro más preciado, el medallón que el fuego no pudo consumir. Al abrirlo, reveló no solo una foto antigua, sino la prueba irrefutable de un secreto real que había permanecido enterrado por 20 largos años de mentiras y usurpación. La imagen mostraba a la antigua reina exiliada con una niña en brazos que llevaba la misma marca de nacimiento que Helena lucía con orgullo. Este descubrimiento no era una simple casualidad, sino el rugido de la historia reclamando su lugar, demostrando que la verdad, como el sol, siempre encuentra una rendija por donde filtrarse y quemar las sombras del engaño. La revelación cayó como un rayo sobre la corona. Helena no era una plebeya con suerte, sino la hija legítima de la verdadera reina, lo que la convertía en la máxima autoridad de aquel lugar por derecho de sangre y de alma. La reina Sofía, que tanto intentó borrar su rastro, se encontró de repente ante la dueña legítima de todo lo que ella había intentado robar, viendo cómo su imperio de naipes se derrumbaba ante la justicia emocional más pura. Esta es la lección final que queremos dejarte hoy. Nunca subestimes a quien parece pequeño, porque dentro de lo que el mundo llama debilidad, suele esconderse la fuerza que cambia el destino de las naciones. Si alguna vez te sientes insignificante, recuerda que podrías ser el heredero de una verdad que aún no has descubierto. Lee El alquimista de Paulo Coelho y verás que el universo entero conspira para que encuentres tu propio tesoro
cuando tienes la valentía de buscarlo. El círculo se cierra justo donde todo empezó, ante esa hoguera que intentó consumir la verdad, pero solo logró forjar el acero de la justicia. Mientras la reina Sofía ve cómo su imperio de papel se desmorona bajo el peso de un crimen que la atormentó en sus noches de insomnio, Helena camina con la frente en alto. Su victoria no proviene de la corona de oro que ahora le pertenece por derecho, sino de la paz de quien ha recuperado su propia historia y dignidad. Es la prueba viviente de que una mentira puede tener piernas largas, pero nunca tendrá el aliento para ganar la maratón de la verdad. Cuidado, amiga. La verdadera nobleza no reside en los títulos que alguien cuelga en la pared, sino en la fuerza con la que te alzas después de que el mundo intente humillarte. Si hoy te sientes pequeño o agraviado por quienes se creen superiores, recuerda que la verdad es como el sol. Puedes intentar taparla con un dedo, pero su brillo siempre encontrará una grieta. No permitas que las reinas de tu vida actual definan tu verdadero valor ni limiten tu destino. Los invito a leer libros como El alquimista, para comprender que el universo conspira a favor de quienes tienen el coraje de ser auténticos.